Capítulo 8. Y le dijo el Eterno a Moisés: Dile a Aarón: cuando enciendas las luces del candelabro, hazlo de modo que alumbren hacia adelante. Y Aarón así lo hizo, orientando las 7 luminarias hacia adelante, conforme a la orden impartida a Moisés por el Eterno. La hechura del candelabro era de oro cincelado a martillo, tanto su tronco como sus flores, conforme al modelo que le había mostrado el Eterno a Moisés. Y le dijo el Eterno a Moisés: Toma a los levitas de entre los hijos de Israel y purifícalos. Esto harás para purificarlos. Harás aspersión de agua pura sobre ellos. Les harás pasar navaja sobre toda su carne y les harás lavar sus ropas para así purificarlos. Tomarán un novillo de su oblación de harina de sémola amasada con aceite y otro novillo por ofrenda expiatoria. Y acercarás a los levitas frente al tabernáculo y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Y traerás a los levitas ante el Eterno, y los hijos de Israel pondrán sus manos sobre los levitas. Aarón presentará a los levitas ante el Eterno como representantes ante él de los hijos de Israel para servirle. Y los levitas apoyarán sus manos sobre la cabeza de los novillos y brindarán uno de ellos por ofrenda expiatorio y el otro por holocausto al Eterno para hacer expiación. Y presentarás a los levitas ante Aarón y ante sus hijos y los consagrarás al Eterno. Separarás a los levitas de entre los hijos de Israel y serán para mí. Y después los levitas entrarán al tabernáculo para el servicio, una vez consagrados, para que me sirvan. Por cuanto ellos entre los hijos de Israel estarán completamente a mi servicio, en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Todos los primogénitos de los hijos de Israel eran míos, tanto hombre como bestia, desde el día en que hería todo primogénito en la tierra de Egipto, santificando para mí a los primogénitos del pueblo de Israel. Pero, por haber ellos adorado al becerro de oro, he tomado para mí a los levitas en lugar de ellos. De tal modo he dado los levitas a Aarón y sus hijos de entre los hijos de Israel, para oficiar el servicio de los hijos de Israel en el tabernáculo, y para hacer expiación por los hijos de Israel. Así no morirán los hijos de Israel al acercarse al santuario. Y así hicieron Moisés y Aarón y toda la congregación de Israel con los levitas. Los levitas se purificaron, lavaron sus vestidos, y Aarón los consagró ante el Eterno y expió por ellos. Y después vinieron los levitas para oficiar en el tabernáculo delante de Aarón y de sus hijos, tal como el Eterno le había ordenado a Moisés. Y le dijo el Eterno a Moisés: respecto a los levitas, desde los 25 años de edad para arriba, atenderán el servicio del tabernáculo, y al llegar a los 50 años de edad, dejarán de oficiar, pero asistirán a sus hermanos en el tabernáculo en misión de vigilancia, pero sin atender el servicio. Así harás con los levitas en cuanto a sus funciones. Capítulo 9. Y le dijo el Eterno a Moisés en el desierto de Sinaí, en el primer mes del segundo año del éxodo de la tierra de Egipto, que los hijos de Israel celebren la Pascua en su tiempo señalado, el día 14 de ese mes, el mes de Nisán. Al atardecer la celebraréis en su término, según sus leyes y sus reglamentos. Entonces Moisés les dijo a los hijos de Israel que festejaran la Pascua. Y celebraron la Pascua en el primer mes, el día 14, al atardecer en el desierto de Sinaí, conforme a lo que el Eterno le había ordenado a Moisés. Pero habían hombres impuros por contacto con cadáver humano, que por ello no podían ofrendar al Cordero Pascual. Con tal motivo se presentaron ante Moisés y Aarón ese día y les dijeron: somos impuros por el cuerpo muerto de un hombre. ¿Estamos por eso impedidos de brindar la ofrenda al Eterno en su término entre los hijos de Israel? Y le respondió Moisés: esperad un poco, que escucharé lo que el Eterno
disponga al respecto. Y el Eterno, consultado por Moisés, le dijo, diles a los hijos de Israel, si algún hombre de vosotros o de vuestras generaciones esté impuro por un cadáver o esté alejado del tabernáculo, traerá igualmente al Cordero Pascual al Eterno. Lo harán al atardecer del día 14 del mes segundo, y comerán el cordero con pan ácimo y hierbas amargas. No dejarán sobrante para el día siguiente, ni quebrarán hueso alguno, harán la ofrenda de conformidad con lo prescripto para la Pascua. En cuanto al hombre que esté puro y no esté alejado o de viaje, y que no lo haga, la ofrenda del Cordero Pascual, su alma será extirpada del seno del pueblo, sobrellevará su pecado por no haber hecho la ofrenda al Eterno en el tiempo fijado. Y si un extranjero que mora entre vosotros quiere también celebrar la Pascua al Eterno, deberá hacerlo conforme al reglamento general, que será el mismo para él y para vosotros. Y el día en que se inauguró el tabernáculo, la nube divina cubrió el lugar donde estaba el arca del pacto. Al caer el sol, la nube iluminó la santa morada como si fuera fuego, hasta la mañana siguiente, y así era siempre. La nube la cubría de día, en tanto que de noche tenía la apariencia de fuego. Y al elevarse la nube, partían los hijos de Israel, y en el lugar en que se detenía, acampaban los hijos de Israel. De tal modo, por orden del Eterno se marchaban los hijos de Israel, y también por su orden acampaban y permanecían acampados, mientras que la nube estaba sobre el tabernáculo. Cuando la nube permanecía sobre la santa morada, aunque fueran muchos días, los hijos de Israel cuidaban lo concerniente al servicio del Eterno y no emprendían la marcha. Tampoco se movían, aunque la nube permaneciera allí pocos días. En suma, el Eterno disponía cuándo debían acampar por el tiempo que fuera y cuándo debían irse. En ocasiones la nube se elevaba, que era señal de partida, de mañana, y en otras se elevaba de noche, o sea, 2 días, en un mes o todo un año. Mientras la nube quedaba posada sobre el tabernáculo, los hijos de Israel no se movían, y cuando se levantaba, ellos se movían. A la orden del Eterno acampaban, y a su orden marchaban, cumpliéndose así su mandato expresado por intermedio de Moisés. Capítulo 10. Y le dijo el Eterno a Moisés, haz para ti 2 trompetas de plata labradas a martillo, para el llamado a la congregación y para que se levante el campamento cuando sean tocadas. Toda la comunidad se reunirá a la entrada del tabernáculo. Cuando suene una sola, se congregarán solamente los jefes de tribus y de millares. Cuando toquen estridentemente, emprenderán la marcha los campamentos que acampan al oriente. Cuando toquen estridentemente por segunda vez, partirán los campamentos que acampan al sur. Para reunir a la congregación, no tocaréis estridentemente, y los hijos de Aarón serán los encargados de tocar las trompetas. Y eso será estatuto perpetuo a través de todas vuestras generaciones. Cuando estéis a la guerra contra el adversario que os oprime, tocaréis estridentemente las trompetas, y el Eterno vuestro Dios se acordará de vosotros, y seréis salvados de vuestros enemigos. En los días de gran alegría, como en las festividades y principios de mes, tocaréis las trompetas en ocasión de vuestros holocaustos y vuestros sacrificios pacíficos. Os servirán por recordación ante vuestro Dios. Lo ordeno yo, el Eterno vuestro Dios. Y ocurrió el día 20 del mes segundo del segundo año, que la nube se elevó por encima de la morada del tabernáculo. Y los hijos de Israel se pusieron en movimiento, siguiendo a la nube a través del desierto de Sinaí, hasta que la nube se posó en el desierto de Parán. Así, los hijos de Israel comenzaron sus jornadas de acuerdo con el mandato del Eterno por intermedio de Moisés. Encabezaba la marcha el estandarte del campamento de los hijos de Judá, con sus huestes comandadas por Naasón, hijo de Aminadab. Y a cargo de las huestes de la tribu de Isaacar estaba Natanael, hijo de Suar.
y mandaba las huestes de la tribu de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de Helón. Y la santa morada fue desmantelada, y su transporte estaba a cargo de los hijos de Gersón y de los hijos de Merari. Y tras el estandarte del campamento de los hijos de Rubén marchaban las huestes dirigidas por Elisur, hijo de Sedeur. Y a cargo de las huestes de los hijos de Simeón estaba Selumiel, hijo de Surisadai. Y Eliasaf, hijo de Deuel, ejercía la jefatura de las huestes de la tribu de los hijos de Gad. Y los coatitas portaban el santuario, y en tanto llegaban, los otros levantaban el tabernáculo. Y tras el estandarte del campamento de los hijos de Efraín, marchaban sus huestes al comando de Elisama, hijo de Amiud. Y mandaba las huestes de la tribu de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. Y a cargo de las huestes de la tribu de los hijos de Benjamín estaba Abidán, hijo de Gedeoni. Y tras el estandarte del campamento de los hijos de Dan iban las huestes de la retaguardia al mando de Ahiser, hijo de Amisadai. Y comandaba las huestes de la tribu de los hijos de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán. Y el jefe de las huestes de la tribu de los hijos de Neptalí era Ahira, hijo de Enán. Así marchaban las huestes de los hijos de Israel. Y le dijo Moisés a su suegro, Obab, hijo de Reuel, Midianita, es decir, Yitro, Jetro, suegro de Moisés, mencionado en la Escritura con 7 nombres que son Reuel, Yeter, Yitro, Jobab, Heber, Keni y Putiel. Nosotros iremos hacia el lugar que el Eterno prometió darnos. Ven con nosotros y te favoreceremos, porque el Eterno prometió favorecer a Israel. Mas su suegro le respondió, no, me iré a mi tierra con mi parentela. Pero Moisés insistió, no nos dejes, te lo rogamos, porque sabes bien cómo acampar en el desierto, y puedes ser nuestro guía. Además, si vienes con nosotros, compartirás los beneficios que nos concede el Eterno. Y viajaron desde el monte del Eterno 3 jornadas, y durante esas 3 jornadas el arca del pacto del Eterno iba delante de ellos, en la búsqueda de un lugar de descanso para ellos. Y la nube del Eterno estaba sobre ellos de día durante el viaje. Cuando movían el arca, decía Moisés, levántate, oh Eterno, y haz que tus enemigos se dispersen, y quienes te aborrecen huyan de tu presencia. Y cuando el arca se posaba, decía, vuélvete, oh Eterno, hacia los millares de Israel. Capítulo 11. Y ocurrió que el pueblo se quejó, lo que fue mal visto por el Eterno, cuya ira se encendió de tal manera que el fuego hizo estragos en el extremo del campamento. Y el pueblo clamó a Moisés, y cuando éste rezó al Eterno, el fuego se desvaneció, y llamó ese lugar Tavera, incendio, porque el fuego del Eterno había consumido el extremo del campamento. Y la turba que estaba entre ellos, los no hebreos que los habían acompañado en el éxodo de Egipto, anheló vivamente carne para comer, e incluso los hijos de Israel lloraban amargamente exclamando, ¿quién nos dará carne para comer? Extrañamos el pescado de balde que comíamos en Egipto, los pepinos, las sandías, los puerros, las cebollas y los ajos. Pero ahora nuestras almas están secas, sin nada, solo hacia el maná pueden dirigirse nuestros ojos. Y el maná era como la semilla del culantro, su color era como el del bedelio, y el pueblo se dispersaba para recogerlo, lo molía con molinos de piedra, o lo mojaba con morteros, lo cocía en ollas y hacía con él tortas, y su sabor era como el del aceite fresco. Y cuando caía el rocío sobre el campamento, el maná caía sobre él. Y Moisés oía el llanto de la gente a la entrada de cada tienda, y se encendió en sobremanera la cólera del Eterno. También a Moisés eso desagradó mucho, por lo que le dijo al Eterno, ¿por qué tratas tan mal a tu siervo? ¿Por qué no ha hallado favor a tus ojos y has echado sobre mí la carga de todo este pueblo?
¿Acaso he concebido yo a este pueblo? ¿Lo he engendrado yo para que me digas, llévalo en tu regazo, como la nodriza al infante al que da de mamar, a la tierra que prometiste dar a sus padres? ¿De dónde he de sacar carne para alimentar a todo este pueblo que clama a mí implorando, danos carne para comer? Yo solo no puedo soportar este pueblo. Es demasiada carga para mí. Si a esto me destinaste, te ruego que me des la muerte, y que si halle a favor a tus ojos, te ruego que me ahorres de esta aflicción. Entonces le dijo el Eterno a Moisés, reúneme 70 hombres de los ancianos de Israel, que son escribientes, llévalos al tabernáculo de reunión y haz que te acompañen en tu labor. Yo descenderé, hablaré allí contigo, y pondré sobre ellos el espíritu profético que está sobre ti, y entonces ellos compartirán contigo la carga de cuidar y conducir a este pueblo, para que no la soportes tú solo. Y dile al pueblo, santificaos para mañana, porque comeréis carne, ya que llorasteis en los oídos del Eterno, inquiriendo quién os dará carne para comer, y alegando que en Egipto estabais bien. Por lo tanto, el Eterno os dará carne, y la comeréis. Pero la comeréis no un día, ni 2, ni 5, ni 10, ni 20 días, sino un mes entero, hasta que os salga por la nariz, y sea para vosotros repugnante, por menospreciar el Eterno que está con vosotros, y por llorar ante él, lamentándoos por haber salido de Egipto. Y le respondió Moisés, el pueblo al que pertenezco consta de 600,000 caminantes. No obstante, lo cual has dicho que yo les daré carne para que coman un mes entero. ¿Acaso si fueran degollados todos los ovinos y todos los vacunos les alcanzaría? ¿O acaso serían suficientes todos los peces del mar que pudieran reunirse? Y le respondió el Eterno a Moisés, ¿acaso se ha acortado la mano del Eterno? Ya verás si mi palabra se cumple o no. Entonces salió Moisés y refirió al pueblo lo que había asegurado el Eterno, y reunió a los 70 hombres de entre los ancianos del pueblo, y las agrupó alrededor de la tienda. El Eterno descendió en una nube, le habló a Moisés, y el espíritu profético se posó sobre ellos. Pero habían quedado en el campamento 2 de estos hombres que se llamaban Eldad y Medad. Aunque eran también escribientes, no habían ido al tabernáculo y profetizaban en el campamento. Entonces un mozo que los vio corrió a notificar esto a Moisés diciendo, Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Y Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés desde su adolescencia, dijo al oírlo, oh mi señor Moisés, impídeselos. Pero Moisés le respondió, ¿acaso tienes celos por mí? Quiera Dios que todo el pueblo del Eterno profetice y que Él les inspire. Moisés y los ancianos de Israel regresaron al campamento, y vino un fuerte viento insuflado por el Eterno, que trajo codornices desde el mar y las hizo caer junto al campamento, en una extensión de un día de camino hacia uno y otro lado del campamento, en derredor de él. Su acumulación alcanzaba a casi 2 codos de altura sobre la faz de la tierra. Y la gente pasó recogiendo codornices todo ese día, toda esa noche y todo el día siguiente. El que menos recogió y apiló 10 jomarim, y esparcieron las aves alrededor de todo el campamento. Y cuando la carne estaba aún entre sus dientes, el Eterno, en su ira, causó entre ellos gran matanza. Y se llamó ese lugar Kibrot Hataabá, sepulcros del deseo, porque allí fue enterrado el pueblo codicioso. De Kibrot Hataabá fueron a Aserot y acamparon allí. Capítulo 12. Y Miriam y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que él había tomado por mujer. Y dijeron, ¿acaso únicamente con Moisés habló el Eterno? También habló con nosotros, y el Eterno oyó eso. Y Moisés era un hombre muy humilde, más que todos los hombres de la tierra. Y de pronto el Eterno les dijo a Moisés y a Aarón y a Miriam, salid los 3 al tabernáculo. Y los 3 salieron. Entonces el Eterno descendió en la columna de la nube y se detuvo a la entrada del tabernáculo. Llamó a Aarón
y a Miriam, que se aproximaron presurosos. Entonces les dijo: Escuchad mis palabras. Si hubiera un profeta entre vosotros, yo, el Eterno, me haría conocer a él en una visión y le hablaría en un sueño. No es así con mi siervo Moisés, que me es fiel en gran manera. Con él hablo cara a cara, en visión clara y no con acertijos, y él contempla la imagen del Eterno. ¿Por qué entonces os habéis atrevido a hablar contra mi siervo Moisés? Se encendió la ira del Eterno contra ellos y se retiró. Y cuando la nube se retiró del tabernáculo, he aquí que Miriam se convirtió en leprosa, blanca como la nieve. Y Aarón, al ver que estaba leprosa, le imploró a Moisés: Señor mío, haz que no sea castigada por el pecado cometido al obrar imprudentemente. No sea ella como muerta, como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre con su carne medio consumida, clamó entonces Moisés al Eterno: Te ruego, oh Dios, que le devuelvas la salud. Y le dijo el Eterno a Moisés: Si su padre le escupiera en el rostro, ¿acaso ella no se avergonzaría 7 días? Sea encerrada pues durante 7 días fuera del campamento, y después será recibida. Y Miriam fue encerrada durante 7 días fuera del campamento, y el pueblo no se fue hasta que Miriam fue traída de nuevo, sana. Y después el pueblo se fue de Haserot y acampó en el desierto de Param.